Bien. ¿Me escuchan? Yo creo que si alguien de pronto sabe de sonido, el parlante está por allá, si se puede buscar subirle un poco. Algún tecnómano que de pronto sepa un poco. Bien, mientras Juan David hace toda la computación del test que acaban de realizar, vamos a entrar un poco en materia, y afortunadamente él se tomó el trabajo de despertarlos, ¿no? Porque ya veía una que otra cara dormida, pero aún así la semilla se siembra y la semilla produce. Esto nos pudo haber distraído un poco, pero quiero que nos conectemos nuevamente con la fe. Hemos hablado, en primer lugar, de la fe y los elementos que componen la fe. Cómo utilizar la fe, por qué necesitamos de la fe, cuál es el origen de la misma, y también hemos visto cómo desde nuestra naturaleza tenemos vicios que no nos permiten obtener resultados de fe. Leímos algunas acepciones en diferentes idiomas sobre cómo los antiguos concebían la fe, y de acuerdo a esa concepción también poder aprender un poco la manera en que ellos vivían la misma, porque dependiendo del concepto que tú tengas de fe, pues vas a vivir una determinada fe. Así que ya podemos romper el velo un poco, rasgarlo, y saber que la fe es más que creer. La fe no es solo creer en algo. ¿Saben? El demonio ni siquiera necesita creer en Dios, porque lo conoce, porque lo ve, porque en la esfera espiritual sabe que existe. Dice el apóstol incluso que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios ni siquiera necesitarían la fe, porque viven en esa esfera que para nosotros es un requisito tenerla por nuestra incapacidad. En síntesis, entonces, en este test que yo estuve leyendo, ¿ahora sí o no? ¿Vamos así? ¿Me escuchan o estamos bajitos? ¿Continúo? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha bien así o no? Juanda, por allí atrás hay otros 2 micrófonos. Fijémonos si esos, en la parte de abajo está el botón de encendido. Fallas técnicas. Pero ese yo creo que es porque tiene feedback ahí. Si de pronto me lo acercas acá, yo veo. Aló, aló. A ver, hola, aló, 1, 2, 3. Me siento como alguien que va a regañar después. ¿Se me escucha? 1, 2, 3. Aló, aló. Ok, vale. Bien, entonces el apóstol dice que los demonios incluso creen y tiemblan ante la presencia de Dios. La fe no es algo de lo que nos debemos gloriar. La fe, recuerden que es un auxilio para atrapar el mundo invisible. Es la manera en que nosotros podemos hacer embudo de toda esa infinidad y ese potencial que hay en el reino de los cielos para traerlo a este mundo. Así que, sentirse muy orgulloso por tener fe, no. Porque quien tiene fe requiere humildad. La fe y la humildad, así como la obediencia, son indispensables. Porque quien tiene fe caminará sabiéndose necesitado de Dios. Pero hemos hablado de por qué esta fe. Ahora, ¿para qué la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el espíritu que gobierna
en lo que creemos. Yo leía toda esta encuesta, como les decía, y veía cosas muy loables. Sabiduría, el Espíritu Santo. Uno que me pareció bien curioso, que es paseos familiares, no falta. ¿Quién puso paseos familiares en primer lugar? No falta. Wow. Muy bien. Y cuando dije, no fue para burlarme de paseos familiares, sino porque Juan David ahorita dijo lo que usted quiera en verdad, lo que usted esté buscando. A mí me gusta pasear y salir con mi familia. Tengo mucho trabajo y todo el tiempo estoy trabajando. Para mí la necesidad no es dinero, porque trabajo y gano dinero. Quiero tiempo con mi familia. Eso es un paseo familiar. Entonces miren el contexto. Ahora sí está funcionando muy bien. Entonces, quiero que meditemos un poco en lo siguiente. Cada uno de esos blancos, fueron muchos. Juanda no está, pero fueron, yo sé que es una lista larga, no los conté, pero eran muchos. Cada punto de estos es loable, es bueno, es aceptable. Pero no quiero dañarles el test. Pero nada de esto tiene sentido. Apuntar la fe allá es perder el tiempo. No tiene sentido apuntar la fe allá. No vayan a creer que Pablo se está contradiciendo con la primera charla. No nos estamos contradiciendo. Hemos hablado de lo que produce la fe. Tu fe puede producir y alcanzar todo eso que está allí. Efectivamente lo puede producir. Pero quiero compartirles la experiencia del Evangelio de Jesús en Galilea. Jesús pasó 3 años, de los cuales en un corto periodo de tiempo seleccionó, según él hacía y escuchaba del Padre, a un grupo de personas, tanto apóstoles, los más íntimos, como a sus discípulos. ¿Saben? Los apóstoles se maravillaban de ese llamamiento, porque quien los estaba llamando no era una persona ordinaria. Ellos atendieron al llamamiento por las señales que Jesús hacía. Cuando Jesús ordena a Pedro, pescando en el mar de Galilea, que eche redes a la mar, Pedro le increpa y le dice: no, Señor, pero es que no hemos pescado nada, llevamos toda la tarde. Ya esa hora, humanamente no se podía pescar. Pero Pedro atiende a la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Atiende a la palabra del maestro, revelada, echa las redes y las sacan repletas. A una palabra revelada, la fe se desata y produce lo sobrenatural. Y Pedro, con esa señal, sigue inmediatamente al Señor, porque el judío sabía que las señales seguían a los profetas, y qué privilegio para él estar enfrente de un profeta y poder ser su discípulo. Y así fue el llamamiento con todos, con señales y con prodigios, porque era la única manera en que Jesús iba a poder atraer a estas personas. Porque el judío busca señales, señales van a tener para que le siga. Efectivamente, cuando ya tenía todos los 12 apóstoles y discípulos, Manuelita es la manager, ahora sí, cuando tenía todos su cuerpo apostólico y los discípulos siguiéndole, pasó 3 años con estas personas y enseñó sobre la fe. Hay una parábola en acción muy bonita donde Jesús maldice la higuera, y esta parábola enseña algo muy interesante, y es que nuestra palabra
puede servir para maldecir, pero maldecir algo que no va a producir fruto. Ejemplo, algo que no produce fruto, por lo cual nosotros los creyentes podemos maldecir, como nuestro Señor, o secar un cáncer, por ejemplo, un tumor. He visto tumores secarse por la palabra de fe y de sanidad. El primer caso que me tocó ver fue una niña de 15 años que ya tenía una quimioterapia muy avanzada y la niña no tenía cabello. Y unos amigos y yo nos acercamos hacia la niña que nos la presentan y hacemos una oración de fe y maldecimos ese tumor. Por primera vez maldecimos algo, porque nos enseñan a no maldecir, pero cuando Jesús maldice la higuera, era precisamente porque era una higuera que no daba frutos, y con eso enseña sobre la iglesia y aquel que no da frutos, pero por otro lado también que en la palabra se puede secar todo aquello que no le sirve al hombre. Y hemos visto cáncer desaparecer por esta palabra y por la fuerza de la fe y la palabra y el Espíritu Santo obrando allí, y allí se seca. Y aprendieron no solo de la fe con estas parábolas, también los apóstoles y discípulos aprendieron de las escrituras, de las profecías, del amor. Ellos veían el amor del Salvador. Generalmente los profetas exhortaban todo el tiempo a retornar a la casa, a volver a la casa del Padre, al arrepentimiento. Sin embargo, este nuevo profeta, este Mesías que se venía revelando, les enseñaba el camino del amor y el camino de no juzgar. Hay que tener mucho cuidado con el juicio, con los juicios de valor. Esto es algo que hablamos mucho los que han asistido a charlas de Biblia. Cuando yo no tenga la historia completa de algo, hay que tener mucho cuidado en levantar un juicio. Tengamos mucho cuidado. El único que juzga, el único juez es Dios. Seamos muy cuidadosos todos con el juicio. Él les enseñó a no juzgar, porque el que juzga será juzgado. Y generalmente nosotros juzgamos conforme a nuestro corazón. ¿Y nuestro corazón es qué? Perverso y engañoso. O sea que nuestro juicio, ¿cómo va a ser? Perverso y engañoso. Nosotros solo estamos para amar y para no juzgar. Cuidémonos de hablar con un corazón herido. Nadie es defensor de la causa de nadie, ni de su propia causa. Tenemos una deuda de amor con el prójimo. Miren, de esto aprendieron los discípulos. Es más, cuando nuestro Señor les da la potestad de expulsar demonios y de sanar enfermos, ellos se encuentran con un endemoniado al cual no pueden sacar este demonio que lo estaba atormentando. Y se devuelven a donde nuestro Señor y le preguntan: mire, ¿y nosotros por qué no pudimos? Ya lo habíamos hecho antes, pero con este no pudimos. Y Jesús le responde: es que este género de demonios solo salen con ayuno y con oración. El ayuno y la oración era una forma de decirles abandonarse a la providencia divina. Ayuno y oración, en el sentido hebreo, en el sentido judío, es cuando yo me abandono a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero ayuno y la verdadera oración. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero aprender fe, debo apartarme. Ese es el ayuno, apartarme del mundo para acercarme ¿a quién? A Él, a Dios. Ese es el ayuno y esa es la oración. Y en esa providencia, ¿no? 3 años y los apóstoles no le conocieron. No le conocieron y no sabían a quién tenían delante. Todos tenían expectativas, así como tú las tienes hoy, así como yo también las tengo. Y aquí tenemos un montón, todos tenemos un montón de expectativas. Judas tenía una expectativa con el Señor. Su expectativa era: lo vamos a hacer rey y nos vamos a librar del yugo del Imperio Romano. Juan decía: mi expectativa es que Jesús, cuando llegue en su gloria, yo esté a la diestra de su trono.
yo esté centrado en el trono. Pedro lo seguía por las señales que producía y por la fascinación. Y sumado a eso, también tenía una revelación del Señor. Y todos utilizaban la fe con Jesús y para Jesús, y cada uno tenía una expectativa diferente. ¿Saben? Cada una de estas expectativas fue saciada. Pero en 3 años no le conocieron. Leemos las Sagradas Escrituras y vemos unos apóstoles que no le conocieron. Cuando Jesús está anunciando su muerte, precisamente se le acercan y le preguntan: Señor, muéstranos al Padre del que tanto nos hablas. Y su respuesta es: tanto tiempo has pasado conmigo y aún no me conoces. Tanto tiempo, estaba a punto de la crucifixión y aún no le conocían. Y les había enseñado de fe, a usar su fe, de la providencia, el abandono, el amor, las bienaventuranzas, les había dado potestad para hacer milagros. Pero su fe lejos estaba de alcanzar el espíritu y el propósito por el cual Dios permitió la fe en el ser humano. El propósito de la fe lo podemos ver en los grandes hombres de la palabra. Me voy a ir a alguien que es un ícono de la fe, y es Moisés. Dios llama a Moisés, y lo primero que hace con Moisés es apartarlo. Dios lo aparta del mundo. Egipto representa el mundo. Egipto, en las Escrituras, en el contexto bíblico, Egipto representa el mundo. Todo aquello que es carnal y te aparta de Dios. Y Dios lo tenía que sacar de Egipto para formar algo en él y enseñarle la verdadera fe. Y lo aparta. Él atiende a este llamado, pero aún así vagaba y divagaba sin saber qué era lo que Dios quería de él. Hasta que lo llama al Monte Santo y le pide que se quite las sandalias, porque la tierra que va a pisar es una tierra santa, porque su gloria va a estar con él. Miren, hablando de nosotros, su iglesia, cuando Dios te llama, Dios te aparta. En el llamamiento de Dios se experimenta soledad. ¿Quiénes le tienen miedo a la soledad? ¿Quiénes huyen de la soledad? ¿Quiénes le tienen miedo? ¿Quiénes dicen, no, cuando yo pienso en algo que me da miedo es a quedarme solo o sola? Es un instinto natural, es un temor normal. No te sientas mal por tener ese temor. Solo te estoy diciendo algo. El patrón del llamamiento es que hay soledad. Cuando Dios llama, hay un periodo de soledad. ¿Por qué soledad? Porque tú tienes que estar solo del mundo para poder estar a solas con Él. Dios llama para estar a solas con Él. Su llamamiento es para pasar tiempo y estar a solas con Él. Cuando Moisés entra al lugar santo, sale resplandeciente. Tanto causó temor al pueblo de Israel que le decían, no nos hables que nos deslumbras, o no nos presentes a Dios porque nos deslumbramos, háblanos tú como un mediador. Y fue Moisés el intermediario de la ley, pero tuvo que estar solo. Jesús experimentó la soledad. Él decía, las martas o estos animales que son como unos roedores no tienen donde reposar la cabeza.
No tienen donde reposar la cabeza, si es el hijo de... Hasta las martas y estos animales, perdón, tienen donde reposar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene. Era la soledad del llamamiento. Es la soledad que muchos de nosotros hemos de experimentar si verdaderamente atendemos el llamado de Dios. Y no es para sentirnos mal. Esa soledad es necesaria para poder pasar tiempo con Él. Porque si yo estoy con distracciones, ¿cuándo verdaderamente voy a escuchar a Dios? No le huyas a esa soledad, que a esa soledad Dios te está llamando. Miren, los apóstoles entendieron estas palabras mucho tiempo después y solo a través del Espíritu Santo conocieron a Dios. El propósito de la fe, como en Moisés, como en José, como en Abraham, como en el apóstol Pablo, cuando fue llamado por Dios, pasó 3 años de soledad. 3 años de soledad. Porque si está con el bullicio del mundo, ¿cómo voy a escuchar a Dios? ¿Cómo voy yo a discernir las voces que me hablan en el mundo cuando no tengo esa soledad que llama a Dios? Ese vacío que tenemos llama a ese otro vacío que Dios tiene de nosotros y se unen en esa soledad. Pero nuestra carne tiene una tendencia a huir de esos momentos de soledad. No lo soporta. La carne no soporta sentirse sola. No soporta sentirse desprotegida. Y ahí es donde la verdadera fe sale a relucir. La fe que es para atrapar a Dios. El propósito y la naturaleza de la fe es atrapar a Dios. La presa de la fe es Dios. No hay otra presa. No existe otra presa. Moisés lo comprendió y atrapó a Dios. Y porque Moisés atrapó a Dios, todos lo reconocían como un hombre de Dios, porque lo reflejaba. Nuestro Señor en el monte, cuando se transfiguró, al igual que Moisés, su rostro iluminado transfiguraba aquel con el que pasaba tiempo y con el que tenía intimidad, no amistad, intimidad. Conocía lo secreto del corazón del Padre. El llamamiento implica soledad, pero esa soledad es la oportunidad para que tú atrapes a Dios. No la pierdas. No pierdas esa oportunidad, no le huyas. Porque o si no, ¿cómo? En medio del bullicio, difícilmente. En Egipto, Dios no se iba a revelar a Moisés. Lo saca de Egipto y se revela en el Monte Santo, en la soledad de su propio cuerpo y de sus propios pensamientos. La fe que captura a Dios, esa es la fe que agrada a Dios. Hay un salmo que es el 37, verso 4, este lo escuchamos mucho y dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo veo que aquí son peticiones, es a donde apuntar tu fe. Y puede producir, pero no va a producir lo fundamental. La razón de ser de la fe es atrapar a Dios. ¿Quién quiere atrapar a Dios? ¿Quién lo quiere tener? ¿Quién quiere decir, lo tengo en mis manos, estoy con Él, lo siento, de verdad estoy conectado a Dios? Para eso tienes fe, para eso Dios te creó con fe. Por eso por fe se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
No porque Dios diga, tan bonito este como tiene de fe, me agrada. Es porque por la fe tú conoces el cuánto te ama, porque te acercas y permites que Él te adopte y te muestre los planes que tiene para ti. El usar la fe para atrapar a Dios trae confianza. Quisiera escuchar de boca de otra persona el Salmo 9:10 que nos habla de confianza. ¿Quién me puede ayudar o quién me quiere ayudar? Salmo 9, verso 10. El Señor es un bastión para el humilde, un refugio para los tiempos de angustia. ¿A dónde está apuntando tu fe? ¿A que Dios te dé un trabajo o al Señor que libera de la angustia? ¿A dónde está apuntando tu fe? ¿A que el Señor resuelva tu problema o tu petición o al Señor? ¿Saben lo que es estar en la presencia de Dios? No falta nada. Cuando estamos en la presencia de Dios lo tienes todo. La fe se hace casi que innecesaria cuando la presencia de Dios te desata, porque estás ahí. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que la fe va a desaparecer, los dones del Espíritu van a desaparecer, la ciencia, el conocimiento, todas esas carismas o dones del Espíritu Santo van a desaparecer, que nos parecen extraordinarios y gracias a Dios por ellos. Pero cuando estás cara a cara con Él, ¿para qué los vas a necesitar? Si ya lo tienes a Él y en Él lo tienes todo. Entonces, ¿qué queremos con nuestra fe? Buscarle a Él y atraparlo siempre. Ese es el propósito. Búscale con fe, creyendo que le atrapas, porque Él galardona a los que creen que lo atraparon. Cada que tú vayas delante de Dios, ya sabes cómo opera la fe. Ten una visión de Dios. Ten ansias, emoción de atraparle. No seas tibio. No quieras atraparlo en un momentico y recibes una llamada del celular o un chiste por WhatsApp y ya esa efervescencia que tenías buscando a Dios se te desaparece. Y vuelves de pronto durante 15 días y comienzas a intimar con Dios o a buscarle, o a usar la fe, y otra cosa nuevamente te distrae. Porque en esas distracciones se va creando una falsa ilusión de que Dios, nos está decepcionando. Pero no es que Dios nos esté decepcionando, es que no estamos utilizando la fe como Él la dejó establecida para poderla experimentar. Y es que vamos creando una falsa ilusión de que somos personas que oramos, pero que Dios le funciona a unos y a otros no. Y a mí no, yo oro, es que yo le he pedido, es que yo he buscado a Dios, es que yo me he encerrado con Dios. Ah, sí, pero has aplicado los principios y lo estás anhelando con emoción, en alto, con tu razón, lo estás buscando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. La fe, razón y emoción, corazón. Digo emoción, corazón. Del corazón. Es importante esto. Esto es lo más básico en el mundo espiritual. ¿Saben? Yo no me siento mal cuando erré en esto, porque yo comencé mi camino espiritual de esta manera. Pero poco a poco fui perdiendo y utilizando mis saetas, mis flechas en esto. Buscando supervivencia. Y se me olvidó dónde estaba el confort, dónde estaba la paz y quién es el Señor que produce todo esto. Y se me ha olvidado que es el propósito. Miren, no sé quién era. Salmo
34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no. Yo necesito provisión. ¿Para qué apuntar mi fe a tener algo y por qué no la apunto primero a Dios? Es que eso es lo que dice su palabra. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no. Y Salmo 119:2. Dichosos los obedientes y los que te buscan. Por ahí vi que había una que era gozo. Ya está. ¿Quieres tener gozo? Búscale, porque Él lo prometió y Él no es mentiroso. Si tú le buscas de corazón y con fe, el gozo vendrá a ti. He visto personas literalmente ser tocadas por el Señor y reírse, un espíritu de gozo llega a ellos y reírse a las carcajadas durante 2 horas. 2 horas seguidas recibiendo gozo. Y no le estaban diciendo a Dios, Dios, dame gozo. No, estaban buscando al Señor. Y el Señor, que conoce su necesidad, les llenó de gozo. El que busca a Dios obtiene gozo. En su presencia, en su gloria, es donde nosotros somos edificados. La fe se hizo para alcanzar, para disfrutar la presencia y la gloria de nuestro Señor. En la gloria es que se manifiesta lo milagroso. En la gloria es que tu fe produce. En la gloria es que Dios da visión sobre su palabra. Y no obtenemos gloria, no obtenemos su presencia si no le buscamos y creemos que por buscarle somos recompensados. Y la recompensa es Él. Cuando tienes este principio claro, tu vida cambia. Miren, en mi propia vida he experimentado muchas frustraciones en la fe. Cosas que quería, esperaba, y utilizando los principios. Y he visto que no todo lo que esperamos se cumple. Y hay cosas que se pueden tardar 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años y 7 años. Y nuestra frustración se completa porque de todas las flechas que nosotros tenemos, de toda la fe que podemos disparar, estamos descuidando la principal. Y si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Apuntemos allí, primeramente, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a apuntar la fe y nos va a dar sueños. Van a soñar cosas que van a pasar para que te prepares, para que pidas por eso que soñaste. Porque Dios escucha las oraciones y quiere edificar tu fe. Y como a veces no sabemos tener visiones, entonces Dios da sueños y visiones, como dice el profeta Joel, en estos tiempos, para que nosotros podamos tener un ancla, una visión y depositar nuestra expectativa y nuestro sentimiento. ¿Cómo reconocer cuál expectativa es falsa o no proviene de Dios? Cuando no hemos puesto nuestra confianza en Dios, sino que nos hemos puesto a cazar furtivamente y a pegarle a una cantidad de cosas, creyendo que tenemos una relación con Dios como lo creyeron los apóstoles. Ahí tu fe no va a producir resultados, así que te puedes quedar esperando años enteros a que pase algo, porque tu objeto de deseo no es Dios, sino las cosas que otorga Dios y el bienestar que otorga estar con Dios. Pero la presa no es Dios. Allí no vamos a experimentar el resultado de nuestra fe. Y esto es bien delicado. Miren,
Dios tiene para cada uno un plan, un proyecto. No se lo pidas. No busques ese proyecto, búscale a Él. Dios tiene provisión para ti. No le busques primeramente, búscale a Él. No estoy diciendo que buscar estas cosas y pedir cosas es malo. No. Estoy diciendo primeramente, búscale a Él. Primeramente. Cuando le conozcas, sabrás cómo pedir y sabrás tu verdadera necesidad. Búscale a Él. Es necesario buscarle a Él y creer que le hallo, creer que lo tengo, que le atrapé. Esta es la verdadera fe que produce. Esta es la fe que el Señor quiere edificar en nosotros y esta es la fe por la cual viene la revelación. Por la otra fe vienen los caprichos, que nos encaprichamos con cosas y las pedimos a Dios y nos frustramos. Y nos hacemos vanas ilusiones de que somos personas de oración porque pedimos muchas cosas. Pero la oración que no lo busca a Él difícilmente lo puede ser. No oremos de esa manera y vamos a notar una mejoría completa en nuestra vida espiritual. He visto en este caminar tantas frustraciones de personas que ven que las promesas no son cumplidas y que por su fortaleza y porque saben que Dios existe, porque un día les tocó, no abandonan el llamado, pero otros sí declinan y abandonan porque no sabemos casar, o mejor, nos casamos con una promesa. Y les voy a decir algo. Dios quiere experimentar la vida a través de ti. Dios quiere experimentar tu vida y vivir a través de ti. Permítele a Dios, hablo al que ya tiene una relación con Él, al que dice yo ya lo atrapé, y participa a Dios de todas las actividades de tu vida. El objetivo de la fe no es alcanzar y atrapar cosas, es vivir una vida con Dios, es hacer partícipe a Dios de todo lo que tú haces en el día a día. Dios quiere vivir contigo, Dios quiere vivir contigo y expresarte contigo y tener una intimidad. Dios no es un cuarto oscuro al que vamos a veces porque tenemos un ataque religioso o de necesidad, que desempolvamos a nuestro amaño. Dios no es nuestra herramienta. Nosotros utilizamos a Dios. Todo el tiempo estamos utilizándole como un medio para mi satisfacción. Y no está mal. Y no está mal. Porque Él nos dice, búsquenme y yo los galardonaré. Ah, pero cuando uno lo atrapa y dice, wow, el problema no era el hecho de saber que iba a ser recompensado, sino que cuando sé que es tu presencia, ahí ya se produce una rendición. Estás rendido a Él y a su presencia. Esto es lo que quiere el Señor. Dios quiere vivir el viaje, este viaje de la vida contigo. Dios quiere estar todo el tiempo presente en cada aspecto de su vida. Él no quiere ser un símbolo espiritual reutilizable. Todo el tiempo, en todas las decisiones, conciencia permanente de Dios en todo lo que hacemos. Va a llegar un punto en que ni siquiera necesites fe para hablarle, porque está la certeza de que Él está compartiendo la vida contigo, que las cosas comienzan a suceder. Y así las promesas de Dios te suceden. Algo que sucede no es algo que atrapamos, es algo que simplemente sucede. Es una consecuencia de. Las promesas de Dios son la consecuencia, es el suceso, es lo que sucede de tu relación con Dios. Cuando tú le atrapas
Y Dios caminando contigo, todo va cambiando. Cuando llegaba Jesús a una población, a un poblado, las circunstancias espirituales de ese poblado cambiaban. Los que estaban oprimidos por el diablo eran liberados, los enfermos eran sanados. Los que no encontraban sentido para su vida, la encontraban en el Hijo de Dios. Cuando tú caminas con la conciencia de Dios, cuando tu fe sabe que ahí está todo el tiempo y es partícipe de tu vida y no una herramienta o instrumento espiritual, el reino de Dios se manifiesta a través de ti. Y ahí es cuando Dios dice, el justo por la fe vivirá. En el justo yo me agrado y solamente en la fe el hombre me puede agradar. Porque solamente en la fe Él me va a conocer verdaderamente y va a saber qué esperar de mí. Si yo no conozco a Dios, es decir, no tengo intimidad con Él, ¿cómo voy a saber qué esperar de Dios? Y luego, ¿cómo voy a saber qué voy a pedir? Si primero no le conozco. Pero no le conozco porque es una herramienta, no es un fin, es un medio para mi egoísmo, pero no es el fin de mi vida. ¿Qué fin hay más grande que Dios en este mundo o en esta tierra? ¿Qué fin puede ser más alto? Ninguno. Búscale, entiéndele, escúchale. Y no te lamentes de la soledad del llamamiento. Si quieres buscar a Dios, prepárate para esa bendita soledad a la que Dios te llama para poderte hablar. No te va a hablar en el bullicio, no te va a hablar en tu multitud de problemas. Porque la multitud de problemas acarrean temor. Y con el temor, ¿cómo agrado a Dios? Yo puedo tener fe y quejarme. Sí, el rey David lo hacía. El rey David tenía fe y sabía que tenía a Dios al lado. Todos los salmos, la mayoría los escribió David. Miren qué bonita relación tenía el rey David con Dios. Le hablaba de tú a tú, o Moisés, o los profetas. Dios era su fin. Y nosotros tenemos el reino servido en bandeja de plata. Moisés ni los profetas tuvieron el privilegio que nosotros tenemos ahora. Y es que Dios se reveló a sí mismo al hombre y se entregó, se ofreció para que tuviéramos un acceso por su sangre inmediato a esa relación. ¿Por qué necesitamos la fe para atrapar a Dios? Porque Dios es invisible a nuestros sentidos. Y como es invisible, necesitamos creer que le hallamos, porque nuestros sentidos no lo ven, no lo perciben. Pero la fe produce sustancia, la sustancia que se hierve dentro de nosotros, ese calor y esa emoción de saber que Dios va a estar cerca, y cuando lo tenemos cerca, Dios se hace evidencia, Dios se hace prueba, y nuestra fe ahora sí es probada. Ahora sí yo tengo prueba de que Dios existe. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios puede decir en su interior, yo sé que Dios existe. Y no importa libro de filosofía, de ciencia, debate entre ateos, entre ciencia y fe, te toque. Porque el problema de ellos es que no creen, y si no creen, nunca lo van a tocar. Porque fue la herramienta que Él dejó para que le buscásemos, para que le encontrásemos. Y si yo no utilizo la herramienta, puedo inventarme 1000 fórmulas matemáticas. Puedo pretender iniciar una búsqueda de Dios por todos los continentes y a través de todas las religiones del mundo. Y no voy a hallarle. Porque solo por la fe, Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por fe podemos hallarle. Esa es la fe que el Señor Jesús nos quiso enseñar, la fe que se reencuentra con el Padre, y de allí todas las cosas son posibles para el que cree en esa relación con Dios.
es allí. No le mostremos al Señor nuestra necesidad siempre, que nuestra necesidad sea Él, para que Él pueda multiplicar los panes y los peces. No seamos el Felipe, seamos el Andrés. No, Señor, no tenemos nada que presentar. Y el otro le dice, Señor, no, pues tenemos pan y pez. Bueno, ofrécele eso es tu fe. Y con lo que tú tienes, Dios va a hacer. Y multiplicó los panes y los peces. Con la fe que tengas para atraparle, Dios te va a dar una experiencia con Él. Y el conocimiento experiencial de Dios, nadie, ni la muerte misma te lo va a quitar. De hecho, lo primero que se pierde con la experiencia de Dios es el temor a la muerte. El temor natural del ser humano a la aniquilación, al exterminio, a morir. Ese es el primer temor que desaparece con el Evangelio, el temor a la muerte. Porque el Evangelio es todo lo contrario, es vida. Cuando la vida llega a mí, la verdadera vida y la resurrección de Cristo, y la evidencia de que Dios es real, entonces su palabra fiable me dice que yo no moriré, y yo simplemente pierdo el temor a la muerte. Y no solamente sale ese temor, después se pierde el temor a la soledad, porque nos damos cuenta que la soledad es una maldita ilusión. Nunca estamos solos. Señor, me siento tan solo, tan solo, tan solo. Imagina tú diciendo eso y el Espíritu Santo rebosando en tu interior. ¿Qué dirá el Espíritu Santo de nosotros cuando decimos me siento tan solo, tan solo, tan solo? Porque nunca hablas conmigo, no me quieres escuchar. No le huyamos a esos momentos de soledad, que hay mucha riqueza y mucho valor. Lo que tú hagas en privado, Dios lo compensará en público. Como tú le busques en privado, tras las puertas, tras bambalinas, tras bullicio, tras apariencias, el Señor lo compensará en público. Porque vas a ser portador de su presencia. Esa es la recompensa, su presencia. Y en su presencia todos los milagros son posibles. Les dejo con esto. Juan David va a hacer un poco el sondeo del test de ahora. ¿Estamos, cierto? Ok. Y después vamos a hacer una oración. Ya Juan David nos va dictando los tiempos. No, yo lo apagué totalmente. Pero ellos. Es que el que escucha no puede ver lo que están haciendo. Lo primero, efectivamente no hay unas respuestas ni correctas ni incorrectas. Creo que eso es una foto casi siempre de lo que hoy nos preocupa, de lo que hoy nos inquieta, de lo que hoy queremos de Dios.